Buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar API 653 de inspección y reparación de tanques de almacenaje, puntos claves. Durante este webinar vamos a tratar los aspectos fundamentales del estándar API 653, actitud para el servicio, inspección y reparación y alteración de tanques, así como también las mejores prácticas y lecciones aprendidas en esta materia con el objetivo de dar respuesta a una serie de preguntas. Este webinar está impartido por Javier Tirenti. Javier es ingeniero mecánico senior y MBA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, cálculo y fabricación de equipos mecánicos. Dentro de las responsabilidades, en los cargos que ha desempeñado, se engloba todo el ciclo de un proyecto EPC, desde la concepción inicial de equipos, delineación, diseño, cálculo, hasta la compra, la asistencia en el izado y la puesta en marcha. Javier Tirenti es instructor autorizado ASME, tiene una dilatada experiencia impartiendo cursos de formación especializados en distintas modalidades y actualmente es el director de Urban Training and Engineering, así como es el director del Máster en Ingeniería de Equipos Mecánicos para Plantas Industriales certificado por ASME. Durante esta presentación que nos va a hacer Javier, ruego por favor mantengan silencio y las preguntas se realizarán al final, que se abrirá un espacio para ello. Para hacer las preguntas simplemente levantan la mano y les vamos dando paso. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este webinar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlota, por esta amable introducción y principalmente muchas gracias a todos por tomaros el tiempo y asistir a esta sesión. Es nuestra humilde intención que estos minutos, este tiempo que vamos a compartir hablando de algo tan interesante como es el API 653, sean provechosos y somos conscientes de las limitaciones de tiempo que todos tenemos, con lo cual el objetivo de esta reunión, el objetivo de que estemos todos juntos aquí compartiendo nuestras experiencias, es que justamente digamos, iniciativa sirva como disparador para poder conocer los aspectos fundamentales de esta normativa tan importante y luego, asimismo, saber cuáles son las últimas tendencias y qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué es lo que nos tiene que sonar a la hora de aplicar este tipo de estándares y normativas. Evidentemente vamos a estar hablando de tanques de almacenamiento. Vamos a estar hablando de tanques de almacenamiento un poquito más modernos de lo que vemos en la pantalla, un tanque remachado, que seguramente si hay alguien con algunas canas como yo, seguramente se lo ha encontrado en alguna planta por allí, un tanque remachado o roblonado como el que vemos en la imagen, pero bueno, eso no es lo que nos compete en el día de hoy. Lo que nos compete en el día de hoy es comprender los aspectos fundamentales, los puntos clave del estándar API 653 para la inspección, reparación, modificación, alteración y reconstrucción de tanques de almacenamiento. Ahora bien, ¿de qué tipo de tanques vamos a estar hablando? ¿Qué puede almacenarse en tanques? Bueno, lo primero que conviene es clasificar un poquito las diferentes alternativas de almacenamiento. Evidentemente, vamos a estar hablando de almacenar diferentes tipos de sustancias. ¿Y de qué sustancias hablamos? Bueno, por un lado podemos estar hablando de tener una necesidad de almacenamiento de gases y líquidos a presión elevada. Por otro lado, podemos estar hablando de una necesidad de almacenar sólidos. Y por otro lado, finalmente vamos a hablar de una necesidad de almacenar líquidos a una presión muy baja o incluso siendo atmosféricos. Desde ese punto de vista, lógicamente que si queremos almacenar si queremos almacenar gases y líquidos a muy alta presión o a alta presión, vamos a estar hablando de recipientes sometidos a presión. Mientras que para el almacenamiento de sólidos, todos sabemos que vamos a utilizar silos y quedan reservados los tanques de almacenaje o tanques de almacenamiento a aquellas
sustancias o aquellos líquidos a muy baja presión o incluso a almacenamientos sin presión o considerados también como atmosféricos. Es importante que comprendamos el marco de trabajo donde nos vamos a estar moviendo. Evidentemente estamos aquí en líquidos a baja presión. ¿Qué más se puede almacenar en tanques de almacenaje? Bueno, esto es una imagen real, esto no es ninguna invención. Hay gente que es bastante creativa y le da una segunda vida a tanques de almacenaje una vez que han cumplido su vida útil. Vida útil, término que vamos a estar utilizando lógicamente bastante extensamente en el estándar API 653. Muy bien, veamos inicialmente cómo se organiza el estándar API 653. Como quizás la mayoría de vosotros sabéis, los estándares, normativas, códigos de diseño, en este caso estamos hablando de un estándar API, que por cierto, por si alguien no lo sabe, API es el Instituto Americano del Petróleo, American Petroleum Institute, eso es lo que significa API. En este caso, el API 653 está dividido en 13 secciones, las cuales estamos viendo en la parte izquierda de la pantalla. Y aparte de esas 13 secciones, está dividida en una serie de anexos. Son 12, 13 anexos. Dentro de las secciones más importantes, lo primero que tenemos que controlar y lo primero que tenemos que tener claro, a ver, evidentemente todos los puntos dentro de una normativa o de un estándar son importantes, pero si nos queremos enfocar y centrar realmente en lo clave de este estándar, lo primero que tenemos que ver es la sección 4, que es la aptitud para el servicio. Vamos a estar comentando al respecto. Es un tema bastante interesante. Luego, otro de las secciones fundamentales es la sección 6, donde se indica todo lo referente a la inspección, tanto desde el punto de vista de los requerimientos propiamente de los diferentes tipos de inspección, como la frecuencia o los intervalos que se deben llevar a cabo para poder cumplir con los requerimientos mínimos del API 653 en términos de inspección. Otro de los aspectos fundamentales o de las secciones fundamentales es quizás la sección 9, que es la reparación y alteración de tanques. Y este es uno de las secciones más relevantes dentro del API 653, sencillamente porque más allá de que hacemos y que vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que un tanque no falle, un tanque no se rompa y no tengamos que sacarlo de servicio, la realidad de algunas plantas industriales y la realidad del día a día es que muchas veces nos acordamos de inspeccionar, reparar o hacer un mantenimiento preventivo de un tanque cuando se nos ha roto y cuando lo tenemos que sacar de servicio. Entonces es por eso que muchas veces nos toca llegar a la sección 9, que es la sección de reparación y alteración de tanques, un poco con prisas por querer o necesitar reparar una falla, una fuga que se ha producido en un tanque determinado. Y finalmente, una sección quizás un poco menos importante es la de desmantelamiento y reconstrucción. Esa es una sección importante que también, bueno, evidentemente a la hora de desmantelar y reconstruir un tanque es fundamental ver los requerimientos incluidos en esta sección. Luego, dentro de los anexos, quizás los dos anexos más importantes son los anexos B, que habla del asentamiento del fondo, y el anexo C de casa, que habla sobre las listas de verificación que se utilizan para inspeccionar este tipo de tanques. Con lo cual, siempre me gusta pensar en este tipo de estándares, principalmente los del API, lo del Instituto Americano del Petróleo, como una pequeña receta de cocina. Y con todos mis respetos para todos los miembros de los comités que desarrollan evidentemente este tipo de estándares. Me refiero a una receta de cocina porque al final se trata de seguir paso a paso los diferentes requerimientos que están incluidos en el estándar. Está claro que
es difícil muchas veces encontrar los requerimientos porque los requerimientos para una parte en concreto del tanque no están contenidos en una sola sección del estándar. Es por eso que tenemos que ir y venir en diferentes secciones. No solamente en diferentes secciones, sino que también en diferentes documentos de referencia, como vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo que dificulta la comprensión de todo esto. Pero la realidad es que se trata de una pequeña receta de cocina, que si sabemos, si somos buenos cocineros y sabemos ser eh, respetuosos de los diferentes ingredientes, vamos a ser capaces de inspeccionar, reparar, alterar, modificar o reconstruir un tanque de almacenamiento. Es fundamental saber que siempre tenemos que trabajar con las últimas ediciones de los diferentes estándares y las diferentes normativas. No estoy inventando la rueda, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro día a día muchas veces lo urgente nos hace relegar lo importante y muchas veces no tenemos tiempo de pensar si estamos trabajando con la última edición del código o del estándar en este caso o no. Más concretamente, en el caso de la API 653, estamos hablando de que la última edición es de mayo del 2020, es muy reciente, y concretamente, en este caso, la edición de mayo del 2020 trajo consigo una serie de modificaciones bastante relevantes y empezó a permitir una serie de actuaciones que no estaban siendo permitidas hasta ese momento, de mayo del 2020, con lo cual es algo que vamos a comentar casi al final del webinar y es algo muy interesante también a tener en cuenta, sin ninguna duda. Empecemos por el principio, empecemos por el alcance. ¿Qué cubre el estándar API 653 en cuanto a un tanque de almacenaje? Bueno, el alcance, o mejor dicho, los diferentes componentes de un tanque que están incluidos en el alcance de la API 653 son absolutamente todos los elementos constituyentes de un tanque, como el techo, la pared del tanque, el fondo, la cimentación, que en este caso, aunque no, aunque la cimentación del tanque no sea parte del tanque per se, sí evidentemente, en este caso, la cimentación juega un papel fundamental para determinar ciertas tolerancias y el desempeño de un tanque de almacenaje o almacenamiento. Es por ello que la cimentación sí que está contemplada dentro del API 653. Vamos a encontrar también requerimientos para la viga contra viento, escaleras, las soldaduras, sin ninguna duda. Y eso podríamos hablar de todos los elementos constituyentes propiamente del tanque de almacenamiento. Ahora bien, aparte de los accesorios, también en el API 653 vamos a encontrar una serie de requerimientos no directamente asociados con el tanque o sus componentes, sus elementos, sino que vamos a encontrar requerimientos, como por ejemplo, de tolerancias como la verticalidad o requerimientos de tolerancias de asentamiento diferencial o asentamiento de borde, que son los diferentes tipos de asentamientos que se pueden producir en el fondo de un tanque. Con eso en mente, el siguiente paso o la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ok, perfecto, el API 653 es un estándar que me permite modificar, reparar, alterar, reconstruir tanques de almacenamiento. Pero ¿qué tipo de tanques de almacenamiento puedo reconstruir? O mejor dicho, tanques según qué normativa puedo reparar, modificar, inspeccionar y reconstruir. Bueno, no es ningún secreto que el API 653, que es un estándar que hemos estado comentando anteriormente para la modificación, inspección y reparación de tanques, fue creado a imagen y semejanza del estándar API 650, que por si alguno no lo sabe, el API 650, el estándar API 650 es un estándar cuyo alcance cubre el diseño, fabricación, inspección y montaje de tanques de almacenamiento, con lo cual la ruta
natural y normal para este tipo de tanques o para este tipo de elementos, en este caso es que el API 653 fue creado a imagen y semejanza del API 650. Entonces, en principio, tanques diseñados de acuerdo al estándar API 650 pueden ser inspeccionados por el API 653. Y la pregunta que siempre surge es, Javier, ¿es posible inspeccionar un tanque de almacenamiento no diseñado por la API 653, sino, por ejemplo, por la normativa EN 1491, por ejemplo, normativa europea? ¿Es posible inspeccionar un tanque con la API 653 para un equipo que no ha sido diseñado con la API 650? Efectivamente, es perfectamente aplicable el estándar API 653 para tanques que no hayan sido diseñados por API 650. Eso está perfectamente indicado en el cuerpo del estándar y hay muchísimos casos en los que se realiza. Porque en definitiva, el estándar API 653, como suele suceder, no es otra cosa que una recopilación de buenas prácticas y lecciones aprendidas orientadas a una operación segura de los tanques de almacenamiento. Y siempre que hablamos de normativas o estándares, siempre vamos a estar hablando de referencias, de normativas de referencia. Concretamente, en el caso del estándar API 653, es impensable hablar de inspección, reparación y alteración de tanques sin contemplar una serie de normativas y estándares de referencia, como por ejemplo los que vemos en la pantalla. Esta lista que os muestro en pantalla es simplemente una lista resumida de las tantas normativas y referencias aplicables a este tema. Y he resaltado en rojo quizás las 4 más relevantes. Empecemos por las más aplicables o las que vamos a estar consultando con mayor asiduidad y sin ninguna duda el API 650 es la normativa, la compañera ideal o el compañero ideal del estándar API 653, porque al final hay muchísimas referencias que se hacen desde el API 653 hacia el API 650. Con eso en mente, evidentemente, es la normativa más importante o que vamos a estar consultando con mayor frecuencia. Lo mismo sucede quizás con la API 620 y otra de las normativas que vamos a estar trabajando casi a la par con la API 650, con la API 653 es la API RP 579, que también es equivalente con el ASME FFS, que es el Fitness for Service 1, que es la aptitud para el servicio. Y también, evidentemente, con la API RP 580, que es la inspección basada en riesgo. Cabe mencionar que para poder, bueno, vamos a llegar a este punto también, pero como ya os podéis imaginar y muchos de vosotros sabéis, existe la figura del inspector autorizado o certificado API 653, que es un inspector que, bueno, tiene una serie de roles fundamentales para emitir su consentimiento, su aprobación sobre las diferentes actuaciones que se realizan en un tanque de almacenaje cuando lo estamos interviniendo de acuerdo al estándar API 653. Muy bien, para poder ser inspector autorizado o certificado hay que rendir un examen que está regulado de acuerdo a los comités del API 653 y este examen que se tiene que rendir no solamente involucra los conceptos y los requerimientos incluidos en el API 653, sino que también se involucran y se incluyen una serie de conceptos y requerimientos de todas estas normativas de referencia que os estoy comentando. Con lo cual, evidentemente, un inspector tiene que sí o sí necesariamente conocer y manejar este tipo de normativas de referencia. Es por eso que es tan importante hacer mención a todas estas cosas y a todas estas referencias. Fenomenal. Definiciones. En cuanto a las definiciones, como todos los estándares y todas las normativas, tiene
un apartado de definiciones donde se establece el marco de referencia para poder hablar en los mismos términos y para que todos los técnicos o todo el personal que interviene en este tipo de actuaciones en tanques de almacenaje pueda hablar un idioma común. En cuanto a las definiciones, no vamos a repasar todas ellas, evidentemente, pero sí me pareció interesante comentar un par de ellas que algunas veces quedan un poco olvidadas y revisten realmente alternativas importantes, como es el caso del hot tap, o revisten partes fundamentales de un tanque, como es el caso de la zona crítica. Empecemos por el hot tap. Un hot tap es una actuación, una intervención que se realiza a un tanque durante su operación normal. Me explico. Supongamos que necesitamos instalar una boquilla, tubuladura, conexión. Sé que tenemos participantes de diferentes regiones del mundo, con lo cual voy a tratar de decir todas las acepciones que conozco para una misma cosa. Boquillas, tubuladuras, conexiones, aberturas, penetraciones en la pared del tanque. Si queremos colocar una boquilla o una conexión en la pared de un tanque, lo lógico, bueno, no voy a utilizar la palabra lógica, pero lo que habitualmente conocemos es que sacamos de operación el tanque y realizamos la intervención, realizamos la abertura en la pared del tanque y colocamos nuestra tubuladura, conexión, boquilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay ciertos casos de urgencia donde resulta necesario o no podemos permitirnos el lujo de sacar de operación el tanque por diferentes motivos, ya sea por requerimientos de la planta, lucro cesante, pueden ser X motivos. Existe una posibilidad de intervenir, realizar una perforación en la pared del tanque con el tanque en funcionamiento, lleno de líquido. El procedimiento se podría describir tal y como lo vemos en la pantalla. Lo primero que hacemos es soldar la propia tubuladura o conexión en la pared del tanque con su pad de refuerzo, si es que fuera necesario. Y con una máquina de perforar especial vamos a penetrar en la parte interior de la tubuladura y vamos a realizar la perforación. Aquí vemos la segunda fase de esta actuación, donde aquí tenemos la máquina perforadora, se está realizando la perforación en la pared del tanque. Aquí vemos el cupón que ya se ha extraído de la pared del tanque. Aquí tenemos otra imagen. Evidentemente, este procedimiento involucra un riesgo, tiene un riesgo asociado bastante importante. Muchos de vosotros probablemente os estéis llevando las manos a la cabeza pensando en intervenir un tanque de gasoil o nafta o gasolina o jet fuel o el producto que os imaginéis, pero esto es algo que se hace y está perfectamente permitido por la API 653. Este es un procedimiento que históricamente se viene haciendo hace muchos años en sistemas de tuberías y también es posible realizarlo en tanques de almacenamiento. Aquí tenemos una pequeña imagen, un esquema, donde evidentemente vemos que se realiza una perforación, pero también tenemos el sistema, tiene previsto la utilización de una válvula. ¿Para qué? Para que una vez que realizamos la perforación, la válvula actúa y cerramos el flujo, evidentemente, ¿no? Y bueno, y luego de que cortamos el flujo, luego retiramos toda la máquina de taladradora y se continúan con las operaciones. Y en cuanto a la zona crítica del tanque es aquella zona crítica, es aquella zona que está a no más de 3 pulgadas, es decir, 76,2 milímetros de la unión pared-fondo. La unión pared-fondo, como todos sabéis, es el punto del tanque que está sometido a las mayor solicitaciones de cargas, es decir, es el punto del tanque con una incidencia y una cantidad de acciones aplicadas sobre ese punto, lo que hacen que sea el punto más tensionado de todo el tanque, con lo cual allí tenemos un punto crítico. Es por eso que
la zona crítica del fondo del tanque se define esa línea paralela desde la unión pared-fondo hasta una línea imaginaria de 3 pulgadas o 76,2 milímetros. Todas las actuaciones que realicemos en esa zona del tanque, evidentemente, tienen una serie de requerimientos especiales a la hora de realizar esta actuación. En cuanto a la aptitud para el servicio, bueno, podemos estar hablando quizás 40 horas de aptitud para el servicio. Y si hablásemos 40 horas, todavía quedarían temas por cubrir. Pero una de las cosas que quería remarcar sobre la aptitud para el servicio, y especialmente uno de los temas que tenemos que controlar la aptitud para el servicio, es cuando decidimos que vamos a almacenar un producto distinto en un tanque. Por ejemplo, eso es lo que se considera como un cambio de servicio. Un producto distinto, una presión interior distinta, una temperatura distinta. Supongamos que tengo una terminal de tanques y por algún motivo la demanda de gasolina ha disminuido, nafta o gasolina. La demanda de nafta ha disminuido, con lo cual yo tengo un tanque que almacenaba producto terminado, nafta ligera, y no necesito utilizarlo más. ¿Por qué? Porque además ha disminuido la demanda y quiero utilizar ese tanque para otra cosa. Y ahora me interesa, por ejemplo, almacenar petróleo crudo, por decir algo. La densidad del petróleo crudo, bueno, depende del grado API que tenga el petróleo, pero supongamos que la densidad del petróleo la densidad relativa es de 1,5, mientras que la densidad relativa de la nafta ligera será de 0,7. Tenemos un producto que es el doble de pesado, hablando en términos relativos, que el que yo almacenaba inicialmente. Con lo cual yo no puedo cambiar el producto alegremente sin realizar una serie de comprobaciones por cambio de servicio. Es decir, yo necesito verificar que ese tanque, al cambiarle el producto, puede seguir operando satisfactoriamente y de manera segura. He puesto el ejemplo de cambiar el producto porque es un ejemplo muy gráfico y es muy tangible, con lo cual lo podemos ver de una manera muy rápida. Ahora bien, ¿qué pasaría con la temperatura? Hay que evaluar realmente si el cambio de temperatura en la operación del tanque tiene algún impacto o no. Lo más probable es que no tenga impacto, pero puede llegar a tener impacto. ¿O qué pasa con la presión? Entonces, hay una serie de actuaciones o hay una serie de cambios que tenemos que evaluar. No es cuestión de cambiar el servicio de un tanque y seguir operando como hemos venido haciendo hasta ahora. Cualquier cambio de servicio, que están perfectamente recogidos en el API 653, evidentemente, cualquier cambio en el servicio necesita una evaluación pormenorizada para determinar efectivamente si esos cambios se pueden realizar o si tengo que actuar o si tengo que modificar el tanque de alguna manera. Otro de los grandes debates y puntos fundamentales de la aptitud para el servicio es el tema de las distorsiones. Dentro de verificar la aptitud para el servicio, también está incluido el tema de las tolerancias dimensionales o de las distorsiones, mejor dicho. Si yo voy a inspeccionar un tanque para determinar si ese tanque está en condiciones de seguir operando de manera satisfactoria. Perfecto. Pero dentro de determinar si ese tanque opera en condiciones satisfactorias y seguras, no solamente tengo que controlar el espesor de la pared del tanque o el espesor del fondo del tanque, también tengo que determinar o tengo que controlar, verificar cómo se encuentra la pared del tanque. Tal y como vemos en la pantalla, se aprecia un tanque con una serie de distorsiones bastante pronunciadas. De hecho, que os cuento el final de la película. Este tanque fue desmantelado justamente porque el tenor de las distorsiones que presenta la pared del tanque son muy considerables. Desde ese punto de vista, el inspector o el ejercicio de inspección, de acuerdo a API 653, tiene que determinar si las distorsiones de la pared del tanque son satisfactorias o aptas para el servicio o no. Y curiosamente, en este punto, el API 653
en el apartado de aptitud para el servicio, no nos entrega un criterio de comparación cuantitativo. Me explico. No nos indica, la sección 4, no nos indica cuáles son los límites máximos o las tolerancias máximas para seguir operando de un tanque. En la sección 4, lo que nos indica la P653 es que para que un tanque pueda operar satisfactoriamente, las distorsiones no deben comprometer la estabilidad estructural del tanque. Y para ello, el inspector o la ingeniería deberá utilizar todos los medios necesarios, aplicar API 579 o elementos finitos o todo lo que sea necesario. Pero no nos establece un criterio cuantitativo. ¿Esto por qué lo remarco? Porque muchas veces esto es objeto de debate entre las empresas de inspección, empresas de ingeniería y los clientes finales o los dueños u operadores de los tanques. En definitiva, la responsabilidad de este tipo de actuaciones y las decisiones son responsabilidad del dueño del tanque, del operador del tanque, con lo cual ahí siempre se produce un pequeño debate en ese punto. Pasando al tema de la inspección, bueno, uno de los temas fundamentales en inspección es la frecuencia, es decir, cada cuánto tengo que inspeccionar un tanque. Y si bien es cierto que el API 653 establece una serie de lineamientos bastante claros para establecer la frecuencia, eh, siempre existen una serie de dudas y debates al respecto de cómo establecer la frecuencia de este tipo de inspecciones. Uno de los aspectos fundamentales para poder poder establecer esa frecuencia de inspección es el historial de servicio de un tanque, es decir, saber cómo se ha venido comportando hasta un momento determinado. Ahora bien, lamentablemente no siempre se conoce el historial de inspección de un tanque. Es por ello que tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas para poder establecer el intervalo de inspección. Y básicamente la parte más compleja de todo esto no solamente es determinar en el momento presente de la inspección si el tanque es apto para el servicio o no es apto para el servicio. Eso, de alguna manera, es algo que está muy claro en el API 653 y se puede definir claramente. La pregunta del millón aquí es, ok, dentro de 5 años o dentro de X tiempo, cuando tenga que realizar la inspección en el tanque va a seguir siendo apto para su servicio, va a poder seguir operando satisfactoriamente. Ahí es donde viene la pregunta del millón. Y para poder determinar eso, necesitamos conocer la tasa de corrosión. La tasa de corrosión es el concepto fundamental que me va a permitir adelantarme en el tiempo y anticiparme, prever o vislumbrar cómo el tanque se va a corroer con el tiempo. Y eso es una de las herramientas muy, muy importantes. Para poder hacer esto, podemos valernos del API RP 575, donde nos presenta herramientas para definir la tasa de corrosión y la vida remanente del tanque. Esto es un concepto fundamental para poder saber cuánto tiempo de vida le queda a un tanque de acuerdo al espesor actual que tiene el tanque y en función de la tasa de corrosión. Siempre, evidentemente, vamos a tener que contar con esa tasa de corrosión. Fenomenal. Y con respecto al tema de reparaciones y alteraciones, de nuevo, podríamos estar hablando de la sección 9, podríamos estar hablando quizás 40 horas y todavía nos quedarían muchos temas por cubrir. Ahora bien, quería comentaros simplemente un punto muy relevante que ha surgido recientemente. Cuando tenemos que realizar, o que se ha incorporado, mejor dicho, muy recientemente, concretamente en mayo del 2020, cuando tenemos que realizar una reparación en la pared de un tanque, hasta
antes del 2020, mayo del 2020, teníamos dos alternativas. La primera era realizar una reparación mediante un injerto, es decir, realizar una abertura, remover una parte de la pared del tanque y colocar una chapa nueva reemplazando a la que hemos removido. Esto es lo que se conocen como injertos. La otra alternativa, que con ciertas limitaciones nos permite el API 653, es reparar la pared del tanque sin remover el material base, sino colocando una chapa solapada, es decir, lo que se conoce como parche o chapa solapada o lap welded patch plates. Esas eran las dos alternativas. Muy bien. En mayo del año pasado, del 2020, con la llegada de la pandemia, nuestra gran querida pandemia, también llegó una nueva edición del API 653, la cual ha introducido una variante muy interesante, que es la reparación de la pared del tanque con materiales no metálicos, los conocidos como materiales compuestos, donde en la sección 9.4 se establecen los diferentes requerimientos y el procedimiento, evidentemente, para llevar a cabo este tipo de actuaciones. La sección 9.4 tiene una página y concretamente dos párrafos. En esos dos párrafos no se dice mucho y nos redirecciona al anexo J, donde en el anexo J sí que se dan un poquito más de datos de cómo realizar el procedimiento, pero tampoco el anexo J nos da mucha información. ¿Por qué? Porque en definitiva, este procedimiento de reparación de materiales metálicos con materiales compuestos, ¿a qué me refiero con materiales compuestos? ¿O qué se refiere la P653 por materiales compuestos? Bueno, se refiere a, por ejemplo, materiales epóxicos de base epóxica con fibra de carbono o materiales con fibra de vidrio, materiales con diferentes capas de distintos compuestos. Son materiales compuestos. Y básicamente lo que establece el API 653 es que se pueden reparar este tipo de tanques con materiales compuestos, y lo que establece el API 653 es que vamos a utilizar el artículo 4.1 del ASME PCC2. El ASME PCC2 es un artículo del código ASME para calderas y recipientes sometidos a presión que nos permite reparar componentes metálicos con, o mejor dicho, elementos metálicos con componentes o materiales compuestos. Entonces, básicamente lo que hace el anexo J es valerse de todo el desarrollo que ha tenido el ASME PCC2, y en el propio anexo J se establecen una serie de requerimientos adicionales que complementan al ASME PCC2. Pero los complementos realmente o los requerimientos adicionales son bastante poco relevantes con respecto al cuerpo del ASME PCC2, que es el que define evidentemente todo el proceso de reparación. Es una introducción muy reciente que está dando mucho que hablar y está permitiendo agilizar muchísimo las actuaciones de reparación en los tanques, por lo cual es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Aquí vemos la tabla J1, donde es un listado de reparaciones y, perdón, es un listado de complementos, de acciones complementarias con respecto a las reparaciones indicadas en el ASME PCC2. Y para terminar esta parte, porque no es mi intención de que esto sea un monólogo, todo lo contrario, la parte interesante realmente es el debate que surge y las preguntas que surgen a continuación. Aquí tenemos un pequeño procedimiento, para el que no lo haya visto, de instalación de materiales compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos una reparación, aquí vamos a ver una reparación en la pared de un tanque con un material compuesto de base epóxica y fibras de carbono. Lo primero es preparar justamente el material compuesto para la instalación, colocar el adhesivo entre el material compuesto y la pared del tanque. Una vez que ese adhesivo se ha curado y se ha solidificado,
tenemos que garantizar que todas las partes del material compuesto tienen un nivel de adherencia adecuado. Y una vez que se han colocado una serie de capas de materiales epoxis o fenólicos sobre el material compuesto, se le da un revestimiento final para también otorgarle una resistencia mecánica adecuada a la reparación que se ha realizado en la pared del tanque. Y hasta aquí, siendo estricto un poco con el horario y no extendiéndome más de lo que estaba previsto, eh, os agradezco infinitamente vuestra presencia y estoy encantado de contestar absolutamente todas vuestras preguntas. Pues muchas gracias, Javier. Como bien hemos comentado al principio, para hacer una pregunta, por favor, levantad la mano. Efectivamente, Juan José Figueroa tiene una pregunta para ti, Javier. Adelante, Juan Javier. José. Hola, Javier. Muy buenos días. Gracias. Oye, estuvimos hablando del hot tapping, la perforación. Entonces nosotros tenemos claro el tamaño de la boquilla, pero me gustaría saber si API 53 presenta alguna tabla para el diámetro de la perforación en el estanque. Para el diámetro de la perforación, bueno, API 653 no presenta el diámetro exacto de cuál tiene que ser la perforación. Evidentemente que se entiende que la perforación tiene que estar al ras de la boquilla, al máximo posible. Es por eso que la operación se considera todo en uno. Es decir, tenemos la boquilla y la máquina taladradora, la mandrinadora, tiene una herramienta que coincide casi perfectamente con el interior de la boquilla. Es por eso que para evitar pérdidas de cargas y para evitar torbellinos en esa entrada de fluido, lo que se pretende evidentemente es que la perforación esté lo más próxima posible al interior de la boquilla. No se establece una diferencia en concreto, pero sí se entiende que tiene que estar lo más próximo posible. Sí, permiso, no, es que el debate se comienza porque cuando es combustible no hay problema porque no habría tasa de corrosión muy grande, ¿no? Pero cuando es un tanque que tiene agua y eso, entonces ahí ya tendrían que empezar a haber ciertas recomendaciones porque no tiene recubrimiento, no tiene ningún tipo de protección contra la corrosión. Correcto. Entonces allí sería un punto de erosión terrible para el tanque. Correcto, efectivamente. Yo lo que he visto en esos casos, cuando quedan dudas, es porque al final consideremos de que un hot tap es una actuación urgente sobre un tanque, pero siempre que se pueda evitar desde el punto de vista de la seguridad, se tratará de evitar. Entonces, lo que yo he visto es, existen evidentemente problemas o una pequeña incertidumbre sobre la tasa de corrosión que se puede generar allí. Lo que se hace es realizar el hot tap, dejarlo como está, porque no hay otra posibilidad de hacerlo en ese momento, de hacer un revestimiento interno en ese momento, y en la próxima parada, para la próxima inspección interior del tanque, se reviste esa conexión añadida integralmente. Bien, entonces tendríamos que estar claros nosotros como diseñadores o decirle al mandante, al jefe, que tiene que hacer ese revestimiento en algún momento. Efectivamente, correcto. Eso hay que estar pendiente. Se hace el hot tap y luego a posteriori, en la próxima parada la próxima fuera de servicio, en el próximo fuera de servicio se tiene que revestir esa zona e inspeccionar, evidentemente. Bueno, pues vamos a dar paso a Guber, que también tiene una pregunta para ti. Javier, adelante, Guber. Bueno, gracias, Javier. La pregunta sería la siguiente. Al igual que en tubulaciones, en tuberías, ¿existe una espesura mínima del costado que pueda intervenir para poder hacer el hot tap? ¿Y qué tipo de localización, si hay alguna restricción en relación al hot tap, que quede sobre una soldadura o algo así? Muy buenas preguntas, Guber. Desde el punto de vista de los espesores, efectivamente existe un requerimiento mínimo a donde se puede realizar la perforación con respecto a los espesores mínimos. Ahora bien, más importante que los espesores es dónde puedo realizar el hot tap. El hot tap no se puede realizar a no menos de 3 pies
de distancia, que son aproximadamente unos 900 milímetros, casi 1 metro, del nivel del líquido. Es decir, yo puedo realizar un hot tap siempre y cuando esté 1 metro por debajo del nivel del líquido, por ejemplo. Concretamente, sí, efectivamente existen una serie de limitaciones, están perfectamente definidas en el API 653 y no hay lugar a equívoco allí. Es simplemente seguir lo que indica el 653 y está perfectamente claro, Uber. Ok, gracias. Fenomenal, muchas gracias a ti, sin ningún problema. Creo, No- Carlota, que habían un par de interacciones en el chat también. sí, bueno, te habían preguntado concretamente que dice, el tanque que se muestra en la foto, no sé exactamente qué foto sería, con distorsiones, se pudo seguir operando y hasta una altura tal que no se llegue hasta la zona de distorsión. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Concretamente estamos hablando, esa pregunta la realizó Ruperto León. Muchísimas gracias, Ruperto, por tu consulta. Una muy buena pregunta. Efectivamente, este tanque, porque claro, nosotros supongamos que este tanque fue diseñado para trabajar con un nivel de líquido más o menos por aquí, por decir algo. Entonces, claro, este nivel de líquido genera o intrínsecamente tiene una columna hidrostática que genera una presión hidrostática aplicada en el fondo. En el fondo y en todas las partes de la pared del tanque, sin ninguna duda. Ahora bien, si yo tengo una serie de distorsiones, evidentemente yo no puedo seguir operando con este nivel de líquido, pero podría eventualmente operar el tanque con un nivel de líquido inferior, como por ejemplo por aquí, siempre y cuando yo considere y haga una evaluación de aptitud para el servicio y determine que el tanque evidentemente puede operar con ese nivel de líquido. Es una opción completamente válida y que se hace muy a menudo, siempre y cuando realmente sea interesante operar con el tanque con este nivel de líquido. Puede que sí, pero hay ciertas plantas que no, desde el punto de vista del proceso, operativamente, no les interesa realmente operar con niveles parciales de líquido. Entonces, desde ese punto de vista, en este caso, concretamente, el tanque se tuvo que desmantelar porque no era suficiente operar con ese nivel de líquido. Es por eso que se desmanteló. Pero evidentemente, como dice Rupert, sí hubiera sido posible. Ujú. Perfecto. Nos pregunta también Gerardo Torres a través del chat que si se puede reparar la pared del tanque con un parche soldado a tope. Efectivamente, un parche soldado a tope es lo que se conoce como injerto. A ver, una soldadura a tope implica remover el material base. Si no removemos el material base del tanque, no podemos realizar una soldadura a tope. Entonces, un parche con soldadura a tope, básicamente lo que se refiere es un injerto, que es una de las formas aceptadas por la P653 para realizar la reparación en la pared de un tanque. Gonzalo, muchísimas gracias por tu consulta. Muy interesante. Bueno, tenemos también aquí a Calidad. Adelante. Hola, buenos días. Soy Rodolfo Cruz. Lo que pasa es que estoy desde la computador de la empresa, entonces. Perfecto, Robert. Ahora tiene sentido, sí, sí. Sí, un poquito. Qué pena ahí. Yo me quiero devolver un poquito otra vez a lo del hot tub. Digamos, digamos que sí he manejado la fórmula que se encuentra en sección novena y también está remetida en API 1104, ¿sí? Mi pregunta es, ¿uno cómo determina la cantidad de energía que va a aplicar en el momento de la soldadura? O sea, encuentro cómo calcularla, pero no, digamos, una tabla, digamos, que te diga a ti, ojo, no te pases de tanta energía aplicada no he encontrado ese punto donde una guía que me diga estoy bien o estoy mal, estoy muy por encima, muy por debajo. Gracias. Primero que nada, muchísimas gracias, Rodolfo, por tu consulta. Es una consulta muy interesante y lamentablemente estos estándares, códigos, normativas, no siempre tienen criterios
o recomendaciones cuantitativas, tal y como pasaba en este caso con las distorsiones, lo mismo sucede con respecto a lo que tú estás consultando. No hay un criterio específico donde se indique no pasar de 2000 kilojulios o la zona afectada térmicamente no tiene que exceder de 3 centímetros más allá de el cordón de soldadura. Lamentablemente no existe un criterio cuantitativo. Ahora bien, todos los códigos de diseño y todos los estándares siempre tienen una frase que es que para todos aquellos casos donde no se establecen criterios o no se cubren todas las necesidades del diseñador, se tiene que aplicar el sentido común y se tienen que utilizar otros métodos alternativos. En este caso es sentido común. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos que, si vamos a realizar un hot tap de una conexión, una tubuladura, una boquilla de 6 pulgadas, pues lo que hay que hacer es minimizar el aporte térmico y minimizar los cordones de soldadura. No hay una respuesta directa, hay una tabla. Sí que yo he visto en algún proyecto, alguna especificación de algún cliente donde daba algunas señales de hasta dónde llegar con ese aporte térmico, pero esto también es un poco subjetivo porque, bueno, al final determinar esa cantidad de energía no es algo tan directo, con lo cual, a tu pregunta, no, lamentablemente no existe una tabla, por lo menos oficial, del API 653 o de cualquier otra normativa de referencia donde indique esa limitación de cantidad de energía, Rodolfo. Lamento no poder ser más concluyente en esta respuesta. Bueno, muchas gracias. Sin problema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Javier, puede levantar la mano o bien hacer las preguntas a través del chat y yo se las transmito. Julio, cuéntanos. Olá, buenos. Javier, uma pergunta. Como fazer uma manutenção, uma troca de anilho do quarto, um exemplo dessa foto na pantela, o quarto anilho, como fazer uma manutenção, uma troca, uma substituição desse anilho, um exemplo? Muchísimas gracias, Julio, por tu consulta. Si he comprendido bien, lo que tú estás consultando es cómo reemplazar una virola, por ejemplo, de este tanque, cómo reemplazar una virola completa. Esa es tu pregunta. No sé si me quieres formular la pregunta en inglés. Lamentablemente no hablo portugués, por eso no lo he entendido bien. Sí, sí, es. Me parece que la habías entendido correctamente. Ok, perfecto, perfecto, Julio, sin problema. Pues para poder realizar un reemplazo o la sustitución de un anillo completo en la pared del tanque, perfectamente se puede reemplazar, evidentemente. Todos los requerimientos de el reemplazo de este tipo de anillos están contenidos en el API 653. Concretamente en la sección 9, entre otras, y los detalles están perfectamente allí. Básicamente, a tu pregunta, primero se tiene que desmontar el anillo existente, el anillo que está montado en la pared del tanque o en el cuerpo del tanque. Se tiene que realizar el desmontaje y colocar una chapa nueva para poder reemplazar el anillo en aquellos lugares o todo el anillo en este caso porque, bueno, evidentemente está dañado o corroído o lo que sea. Existen una serie de requerimientos, tanto para el material, para el desfasaje de las uniones, para la calidad de soldadura, homologación de soldadores, espesores, es decir, existen una serie de requerimientos que vamos a tener que cumplir. No obstante, como decía al principio, esto es casi como una receta de cocina, con lo cual tenemos que seguir paso a paso. Los requerimientos indicados en la sección 9 y sin ningún problema vamos a poder establecer los parámetros de diseño para, bueno, básicamente realizar ese reemplazo, ¿no?
No sé si te ha resuelto la duda, Julio. Parece ser que sí. Bueno, antes de dar paso aquí, te pregunto yo, ¿cómo podría determinar bajo qué norma se ha realizado la fabricación de un tanque si no se registra alguna documentación de él? Muy buena pregunta, la verdad. Muy buena pregunta. ¿Quién nos está haciendo la pregunta, Carlota? Pues no tiene nombre, pone tecnicela.jg. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Aquí entramos un poco en un campo de predicción, futurología y un poco de hacer predicción de eventos pasados. Esto lo estoy diciendo en broma y con todos mis respetos, evidentemente, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es tratar de encontrar alguna pista. Ok, si más bien se trata si más bien se trata de validarlo, es otra cosa. Aquí en el chat nos están escribiendo de que más bien sería quizás validar ese tanque. Bueno, primero que nada, ir para atrás y tratar de determinar el código que fue diseñado de un tanque si no hay ningún tipo de información, que lamentablemente es bastante frecuente, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Podemos guiarnos por anchos de chapas, requerimientos de placa anular base, requerimientos de pernos de anclaje, pero eso es hacer una estimación. Ahora bien, si se trata de validar un tanque existente, no hay ningún problema. Aunque no sepamos con qué normativa ha sido diseñado, siempre podemos validar un tanque o inspeccionar un tanque de acuerdo a API 653. Eso fue algo que comentamos al principio del webinar y sin ningún problema eso puede ser llevado a cabo de esa manera. Perfecto, pues la pregunta nos la había hecho Jan, que luego me ha puesto quién era. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Jan. Encantado. Rodolfo, por favor, adelante, cuéntanos qué pregunta tienes. Bueno, gracias. Digamos que ya dejando atrás un poquito la pregunta anterior, ya tenemos un contrato firmado con nuestro cliente, con un cliente importante aquí de Colombia. Es como ya puntualmente, él nos está solicitando que cambiemos unos internos del tanque. El tanque no es viejo, no lleva mucho tiempo en uso, pero los internos, nuestra ingeniería tiene previsto, digamos que son muy grandes y hay posibilidad, casi que necesidad de mover la columna central del techo. Pues ellos tienen, digamos que esa gran duda de si es posible intervenirla o hay necesidad de desmontar el techo. Digamos que la visita de la próxima semana con el cliente vamos a tocar el tema, pero sí me gustaría desde su punto de vista tan amplio, qué tan posible es que tengamos o que no tengamos que hacerlo, de desmontar el techo. Rodolfo, muchísimas gracias por la consulta. En primer lugar, felicitaciones, enhorabuena por tener este contrato, porque en tiempos de pandemia poder tener un contrato con un cliente importante siempre es bienvenido. Con lo cual, habiendo dicho eso, depende, todo depende. Depende del tamaño del tanque. Si estamos hablando de un tanque de techo fijo con columna central, me imagino que estamos hablando de un tanque de unas dimensiones considerables. Ahora bien, todo depende de la carga y cómo esté soportado el techo. Si solamente está soportado con una columna central, puede que nos encontremos con más dificultades. Ahora, si no solamente tiene una columna central, pero también tiene otra serie de columnas en las vigas intermedias que soportan los largueros, pues podría ser posible. En definitiva, la parte estructural de dentro del tanque es, como bien digo, una parte estructural, con lo cual intervenir ese tanque, cambiar la estructura interior sin remover el techo, siempre y cuando que los soportes y los apoyos temporales sean seguros y estén bien dimensionados, no hay ninguna limitación ni en API 650 ni en API 653
que nos impida reemplazar una columna central sin desmontar el techo. Es más una cuestión de seguridad y operativa más que de API 653. Ah, ok, muchas gracias. Entonces haríamos la evaluación de que el techo, digamos, lo que quiere ingeniería es hacerle un par de pórticos, soportarlo, colocar los accesorios y desmontar digamos, esa soportería que estamos Sería pensando. posible, sería Ah, posible. ok, ok. Pero no hay una limitante o que nos diga tienen que quitar el techo. No, 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 Ah, no, ok, no hay una limitante. ok, listo, listo. Muchas gracias. Muchas Agradezco. gracias a ti, Rodolfo. Ok, Perfecto. Pues Javier nos pregunta, Boris, por el chat, ¿cómo se puede hacer la reparación y o sustitución de una boquilla corroída? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es, si la boquilla está corroída y está siendo el punto crítico de la vida útil o la vida remanente de un tanque, hay que realizar una abertura en la pared del tanque y reemplazar esa boquilla. Básicamente, es muy probable que tengamos que realizar la reparación en dos etapas. Supongamos que la boquilla que esté corroída está aquí. Aquí tenemos la boquilla o tubuladura que está corroída. La primera etapa será cambiar el material base por una chapa de mayor dimensión. ¿Para qué? Para que cuando nosotros realicemos la perforación de la boquilla tengamos material sano de donde perforar, donde realizar la abertura. Si la decisión es colocar una boquilla de mayor diámetro, probablemente colocando una boquilla de mayor diámetro no sea necesario cambiar una de las chapas de la pared del tanque. Incluso se puede llegar a cambiar una chapa entera de la pared del tanque. Todo depende de las necesidades, qué tan grande sea la boquilla, cómo sea el proceso de corrosión, qué tan avanzado está el proceso de corrosión. Hay una serie de alternativas, pero es muy, muy sencillo, es decir, es muy realizable desde el punto de vista de las chapas que tenemos que reemplazar. Primero nos tenemos que asegurar que el material base tiene material sano de donde perforar y una vez que podemos realizar la nueva perforación, pues se cambia la boquilla sin ningún problema. Estupendo. Pues mira, Carmen Díaz nos pregunta, ¿podríais aclararme si un equipo diseñado bajo norma ASME 8 podría repararse bajo norma API 653? Gracias. Muchísimas gracias a ti, Boris, primero que nada, y muchísimas gracias, Carmen, por realizarnos tu consulta. Lamentablemente no es posible, bueno, a ver, todo es posible en este mundo, ¿no? Evidentemente, pero no una reparación de un recipiente sometido a presión de acuerdo al API 653, no, el alcance del API 653 no cubre recipientes sometidos a presión. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de otro tipo de equipos, con otro tipo de tensiones inducidas, otro tipo de solicitaciones, con lo cual evidentemente no es posible. Para reparar equipos ASME 8 tenemos que utilizar los estándares y los requerimientos indicados en los documentos de la National Board y existen algunas otras alternativas también. Con lo cual no sería posible. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Nos pregunta James, en el API 653, cuando se construye una boquilla nueva en el tanque, ¿cómo se calcula la chapa de refuerzo para la boquilla? Muy buena pregunta, James. Muy interesante. La verdad que si estuviéramos hablando de un recipiente sometido a presión, sí, evidentemente tú te refieres a los espesores de la chapa, evidentemente. Bueno, y al final es el área, ¿no?, que estamos hablando, espesor y diámetro del refuerzo. Tal y como se indica en el API 653, para realizar la adición o el reemplazo de una nueva boquilla, el refuerzo tiene que ser calculado de acuerdo a los requerimientos del API 650. El API 650 tiene una serie de tablas para poder aplicar
diámetros y espesores estándar de diferentes boquillas en función del espesor de la base y en función del diámetro de la boquilla, pero si quisiéramos realizar un cálculo, también en el API 650 están los lineamientos necesarios para realizar el cálculo del espesor. Con lo cual, opción A es irnos al API 650 y trabajar con alguna de las tablas de boquillas estándar, y si tenemos que hacer un cálculo, pues seguir los lineamientos de cálculo del API 650. Estupendo. Bueno, por el chat de momento no tengo ninguna otra pregunta. No sé si alguno de nuestros invitados que está aquí en directo con nosotros tiene... Ah, mira, justo James pregunta, ¿el cálculo se basa en el espesor de la boquilla o de la chapa del tanque? En ambos. Básicamente, principalmente en el espesor de la chapa del tanque. ¿Por qué? Porque al final es una cuestión de comparación y restitución de áreas. Nosotros taladramos, realizamos una abertura y removemos un área determinada de la pared del tanque. El área que estamos removiendo la tenemos que aportar de alguna manera. Con lo cual, en ese análisis de remoción de área y aporte de área con el refuerzo, tiene que haber una comparación, tienen que ser comparables. Es por eso que para realizar este análisis, principalmente vamos a tener en cuenta el espesor del diámetro, el espesor de la pared del tanque, para determinar cuánta área hemos retirado, y luego también se tiene que tener en cuenta, si hacemos un cálculo fino, tenemos que tener en cuenta el espesor de la tubuladura. Ya estamos llegando a niveles de mucho detalle, pero bueno, el análisis involucra todos esos detalles, sin ninguna duda. Muchas gracias a ti, James. Estupendo. Pues de momento yo no tengo más preguntas. Mira, por aquí, Rodolfo, cuéntanos. Tienes el micrófono silenciado. No, qué pena. Se me puse la manita sin darme cuenta. Sin problema, no hay Sin problema, problema, no te preocupes. Sin ninguna pena. Vale, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna gente del chat o alguien que nos esté aquí escuchando ahora mismo en directo. Me parece que se han quedado sin preguntas, Javier. Pues fenomenal. Yo por mi parte no tengo más que agradecer vuestra atención. Este es un tema muy interesante que da para muchísimo. Y bueno, y este mundo al final termina siendo muy pequeño, con lo cual más tarde o más temprano estoy seguro que nos vamos a cruzar en algún momento en el camino. Pues mira, Ruperto nos hace una última pregunta. Dice, después de haber reemplazado una boquilla y previo a ellos se cambió una determinada área, antes de poner en servicio el tanque, ¿se debe realizar alguna prueba? Efectivamente, cambiar una boquilla en la pared del tanque se considera una reparación mayor, con lo cual se debe realizar una prueba hidráulica que se debe mantener por al menos 24 horas. Perfecto. Bueno, pues ya muchos se están despidiendo. Javier, informaros a todos que este webinar ha sido grabado y que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, con lo cual si alguno ha llegado un poco tarde, quiere volver a verlo o quiere compartirlo con alguno de sus compañeros, amigos, jefes, también nos vale. Lo tendréis disponible mañana en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y un saludo a todos. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su atención.